Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a este canal. Bueno, vamos a hacer un demostrativo de una videocámara en formato 8 milímetros. Es una Video 8 de la marca Canon, modelo ES190. Esta videocámara, como dato curioso, fue hecha en junio de 1999, la cual pues ya es una videocámara de 20 años exactamente de antigüedad y aún sigue reproduciendo y filmando sin ningún problema. ¿Ok? Vamos a explicar un poquito de qué es lo que trae este paquete. La videocámara trae este control remoto original con el cual vamos a poder darle órdenes de reproducción, grabación, zoom, entre otros. ¿Ok? También trae el battery pack, que a decir verdad ya no es funcional, ya no retiene la carga, sin embargo pues va incluido. Tenemos el adaptador, el cargador, y este dispositivo es un centro de carga y también fuente de alimentación. ¿Ok? Esa batería que les mostré va posicionada de forma vertical y con ello pues ya se puede cargar, aunque insisto, en este caso la batería ya no retiene la carga. Por lo tanto vamos a utilizar el cable de alimentación directa, el cual ya tenemos conectado a la videocámara. De hecho, vamos a quitar el remoto. Si se fijan bien, este es el adaptador, que tiene la misma forma de la batería. Ok, entonces ok, va así. Y bueno, con eso nos va a permitir operar la cámara sin ningún problema. Ahí vemos, como les decía, el modelo y el formato. ¿Ok? ES190 8 milímetros NTSC. Tiene antorcha acoplada y visor tipo LCD a colores. ¿Ok? Entonces, la cámara, a pesar de la antigüedad que tiene, está en muy buenas condiciones. Aquí podemos ver la lente, las lentes de Canon. Está la lente de Canon, perfecto. La antorcha, su sensor del remoto. Tiene conexión para micrófono externo 3.5 milímetros. Nos vuelve a decir aquí el formato Video 8. La empuñadura muy suave de Canon. De igual forma la correa está excelente, aquí la podemos ver. Y en la parte inferior de la cámara es lo que les decía, junio 1999. ¿Ok? Es el año en el que se fabricó este modelo de videocámara Canon de 440 zooms digital contra 22x de zoom óptico. ¿Ok? Lentes de Canon. ¿Ok? Ahí está. ¿Ok? De hecho ahorita estamos en el menú de playback. Vamos a hacerle un zoom a ver si logramos distinguir algo. Bueno, ahorita el enfoque no anda muy bien y no queremos gastar mucho tiempo. No vamos a profundizar en eso, ya que estamos conectados directamente al televisor a través de esta conexión audio y video out 3.5 milímetros, y con eso va a ser suficiente para lanzar la señal al televisor. Vamos a abrir la compuerta aquí para insertar el cassette. Quiero mencionar que este tipo de videocámaras, debido a la antigüedad, debido a que pues el uso, lo que ustedes quieran, son muy susceptibles a ensuciarse los cabezales. Entonces yo recomiendo tener siempre a la mano un videocassette limpiador, como lo es en este caso. Ok, este es el mío de Maxell. Está el modelo. Simplemente insertas el cassette, lo corres 30 segundos en posición de playback. Una vez que pases el lapso de tiempo, lo extraes y tu filmadora ya habrá de reproducir limpiamente los cassettes sin ningún problema. ¿Ok? Entonces tenemos en este caso tres videocassettes en formato video 8. Aquí lo ven, video 8 de Sony. Ok, está uno, otro de Sony. Ok, todos tienen material grabado desde otros equipos. Otro TDK video 8. Es muy importante aclarar que este tipo de cámaras
solamente va a aceptar cassettes en formato video 8. Si tú tienes algún cassette que no diga 8 milímetros o que diga High 8, Digital 8, no lo vas a poder reproducir en este tipo de equipo, ¿okay? Por lo tanto, debes de conseguir una filmadora High 8 o Digital 8 para correr ese tipo de cintas, ¿okay? Aparte de ese tipo de filmadoras, la High 8 acepta este formato de cassettes y las High 8. La Digital 8 acepta de todos. Okay. Bueno, vamos con el primer videocassette. Lo vamos a introducir. Y voy a preparar ahorita. Bueno, ok, todo lo vamos a hacer con el control remoto. Estamos en playback ahorita. Y vamos a dejar la videocámara posicionada. A ver. Ahí está. Ok. Todo lo vamos a hacer a las órdenes con el remoto. Ok. Le vamos a dar play. Y con ello vamos a apuntar hacia arriba para ver la televisión. Todo lo que se haya grabado lo vamos a ver en la televisión. Play. Vamos a ver un foquito rojo por aquí que se encienda al momento que le pulso. Ahí está. Ahí está en la primera grabación. Okay. Ahí está corriendo bien. Vamos a darle una pausa. Ahí está en pausa. Playback otra vez. Pausa. Playback. Adelantamos. Okay. Regresamos. Okay. Hasta ahí. Ahora vamos a probar con el segundo cassette. Está. Es el primero. Y ahora vamos con el segundo. Okay. Okay. Play. Pacific Avenue and First Street, parking at its finest. It's Harbor Boulevard. Overcast day so far, but we're hoping for better. We hope and trust. Here comes the field once again. Around the Auto Club hairpin underneath the stop-on bridge. Pausa. Se continúa. Regresamos. Okay. We're hoping for better. Otra vez adelantar. Listo. De hecho es muy práctico manejarla con el control remoto. Se me hace mejor todavía que manualmente. Ahora vamos a ir con el tercero y último. A ver. Tercero y último cassette. Ok. Este es el tercero y último, ok. Ok. Y con el remoto le damos play. Ay, perdón. So, Adelantamos. Otra vez. are you Jack's girlfriend? Yes, I am, Jenny. Otra vez adelantar.
You'll have to excuse me, my cell phone's ringing. Regresamos. Our break, and I hope everything is okay now. Vamos a adelantar otra vez. Y lo vamos a dejar en posición para grabar algo después de esto. Era algo que habíamos grabado previamente, pero lo vamos a repetir. Ok, ahí está. Okay. Bien, pues lo que es la reproducción ahorita ya lo hizo muy bien con los 3 videocassettes. Insisto, antes de haber hecho este video demostrativo corrimos este cassette, ok. En ocasiones estos equipos o videocámaras, precisamente por la falta de uso, pueden presentar en ocasiones fallas en lo que es la reproducción, pero no es más que eso, más que la falta de uso y que se les acumula pues contaminantes, ok. Pero para eso se recomienda tener este tipo de videocassettes para eliminar esos problemas. Bueno, ahora vamos a ir con la grabación. Vamos a cambiar aquí. Déjame quitar esto. Vamos a cambiar. Está todo enredado esto, disculpen. Se va a viciar el sonido ahorita por la televisión, obviamente. Ok, ahorita tenemos este protector contra grabaciones inesperadas, un standby, lo quitamos y ahora sí. Ok, ahí mi voz se escucha que retumba, se escucha rara mi voz porque está captando el audio. Okay, está captando el audio. Vamos a quitar el sonido. Ahí está, para que no moleste. Ok, le quitamos el sonido a la televisión. Aquí vamos a ver a través del visor. Ok, un poquito ahí. Ahí está, ok. Ahí estamos viendo qué tal el visor. Vamos a hacer zoom con la cámara, con la videocámara. A ver, ahí está. Ok, ahí está. Ajá. Así se puede observar el visor de esta videocámara, ok. Ahora vamos a hacerle zoom in, zoom out, pero con el remoto. Le vamos a dar la orden con el remoto. Quiero que vean qué tal se mira. Ok, este lado. Ok, así. Ahí está. Ajá. Y otra vez. Ahí está el remoto, por eso se ve la luz roja, porque le estoy dando órdenes con el remoto. Ahí está. Todo bien. Ahora vamos a hacer una grabación, pero la vamos a apuntar. Vamos a ver en la televisión. Todo lo que se vea en la televisión es lo que vamos a grabar. Okay, entonces voy a comenzar mi grabación a partir de ahora. Ok, ahí está, rec. Está grabando. Ok. Grabando. Ok. Vamos a hacer un zoom hacia la pecera otra vez. Y voy a finalizar. Ok, ahora vámonos a lo que es playback, play. Ok, otra vez play. Ok. Voy a quitarle. Like to say any last words? I would
ahora sí nos vamos a regresar para ver lo que grabé. Hasta ahí. Sit down. We haven't talked to Jack yet. Eso es lo que grabé. Rec. Está grabando. Ok. Grabando. Ok. Vamos a hacer un zoom hacia la pecera otra vez. Y voy a finalizar. Okay, well. Listo. Ok, entonces como pudimos ver, la videocámara efectivamente sí está llevando a cabo sus funciones como les había mencionado. Vamos a extraer el videocassette. Ok, está aquí el cassette, video 8. Vamos a ponerle su protector. Ok, bueno. Bien, pues como se pueden dar cuenta, la videocámara respondió de manera precisa, así, sin ningún problema en lo que es la reproducción de material, la filmación también, y logró reproducir también pues estos 3 videocassettes que usamos para la prueba, okay, con material previamente grabado. La cámara pues sí está funcionando muy bien. La batería que mencionamos no está reteniendo la carga, sin embargo no nos hace falta porque tenemos el adaptador de alimentación directa. Y bueno, pues se me olvidaba mencionarles, o más bien enseñarles la antorcha. Perdón, la antorcha. A ver, vamos a ver la antorcha. Creo que es este. A ver, la antorcha. Ahí está. Antorchas aquí. Ahí está. Esta es la antorcha. Que vean que sí está funcionando. Vamos a ver allá. Ok. Está. Ok. Vamos a apagarla. Okay. Ahora sí vamos a apagar la cámara. Todo bien. Listo. Ok. Bueno, pues como les estaba mencionando, sí, la videocámara está funcionando muy bien. Es muy importante, les menciono otra vez, tener a la mano un cassette limpiador, un cassette para limpiar las cabezas, un head cleaner de la marca que ustedes quieran, pero que sea especial para videocámaras en 8 milímetros. Este videocassette sí nos sirve para limpiar también videocámaras digital 8, high 8, porque es el mismo tamaño, ¿okay?, del cassette. Lo que cambia en otros formatos pues es la calidad, duración, varias cosas, ¿no? De pronto la calidad o composición de la cinta, pero bueno, entonces muchas veces por la falta de uso pueden presentar problemas o factores del ambiente. Okay. Este equipo lo vamos a proteger con fleje, con celofán, para evitar precisamente que se le vaya a ingresar humedad o cosas como esas, ¿no? Polvo, etcétera. Pero siempre es muy recomendable tener un cassette de estos, ya que pues si no lo limpias con este tipo de herramientas, pues tu videocámara no te va a dar dolores de cabeza y no vas a poder reproducir los cassettes de manera correcta. Bueno, pues ahora sí, eso sería todo. Muchísimas gracias por ver este video. Saludos cordiales, suscripciones, likes serán bienvenidos. Y pues aquí estamos, nos vemos para la próxima. Muchas gracias, que esté muy bien. Bye.